se nos pide que determinemos el dominio de cada función usando la notación de intervalo. La primera función es f de x es igual a 1, dividido por la cantidad 5 menos 2x. Mirando la gráfica de la función racional básica y es igual a 1 dividido por x, observe cómo 0 no está incluido en el dominio porque la división por 0 no está definida. Entonces, para encontrar el dominio de una función racional, establecemos el denominador igual a 0 y resolvemos x. Esto nos da los valores de x que nos dan división por 0, que no está definida, y por lo tanto, excluimos los valores que hacen que el denominador sea igual a 0. Entonces, para encontrar el dominio, comenzamos estableciendo 5 menos 2x igual a 0 y resolviendo para x. Restamos 5 en ambos lados, lo que nos da 2x es igual a 5 negativo. Y luego divide ambos lados entre 2 negativos. Simplificando tenemos x es igual a 5 2, lo que significa que cuando x es igual a 5 2, el denominador es 0 y tenemos una división por 0 que no está definida. Y por lo tanto, el dominio es todos los números reales excepto 5 2. Entonces, para el siguiente paso, grafiquemos el dominio, todos los números reales excepto 5 2. Entonces digamos que 5 2 está aquí. Para excluir 5 2, tendríamos un punto abierto, o círculo abierto, en 5 2. Y una flecha hacia la derecha que se acerca al infinito positivo, así como una flecha hacia la izquierda que se acerca al infinito negativo. Lo que significa que el dominio que usa la notación de intervalo es el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta 5 2. Une el intervalo abierto de 5 2 a infinito. Nuestra siguiente función es una función de raíz cuadrada. Tenemos f de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 5 menos 2x. Mirando la función básica de raíz cuadrada a continuación, sabes que el radicando, o este caso x, no puede ser negativo, lo que significa que el dominio es x mayor o igual que 0, lo que vemos aquí expresado usando notación de intervalo. Entonces, para encontrar el dominio de una función de raíz cuadrada, establecemos el radical y mayor o igual que 0. Entonces, en nuestro caso, establecemos 5 menos 2x. Mayor o igual que 0. Y ahora resolvemos para x, restamos 5 en ambos lados, dándonos 2x es mayor o igual que 5 negativos. El siguiente paso es dividir ambos lados por 2 negativos, pero recuerde que al resolver una igualdad, si multiplicamos o dividimos ambos lados por un negativo, debemos revertir la desigualdad. Entonces, para el siguiente paso, dividimos ambos lados por 2 negativos, y luego simplificamos. A la izquierda, esto se simplifica a solo x, pero necesitamos revertir la desigualdad, lo que significa que la cambiamos a menor o igual que... Y el lado derecho se simplifica a 5 2. Entonces el dominio es x menor o igual a 5 2. Nuevamente, grafiquemos el dominio. Para x menor o igual a 5 2, incluimos 5 2 como parte de la solución. Entonces tenemos un punto cerrado en 5 2, y luego una flecha a la izquierda donde los valores. Obtener menos de 5 2. A la izquierda nos acercamos al infinito negativo, que es la razón por la cual el dominio que usa la notación de intervalo es el intervalo del infinito negativo a 5 2. El intervalo está abierto en infinito negativo y cerrado en 5 2, por lo que usamos un paréntesis. Este paréntesis indica que 5 2 está en el dominio. Luego, tenemos f de x es igual al logaritmo natural de la cantidad 5 menos 2x. Mirando la gráfica de la función de registro natural básica, el valor de x tiene que ser positivo, lo que significa que x es mayor que 0, que se expresa usando esta notación aquí para la notación de intervalo. Entonces, para encontrar el dominio de la función de registro natural dada, necesitamos resolver la desigualdad 5 menos 2x. Mayor que 0 para resolver x, primero restamos 5 en ambos lados. Y luego dividir entre 2 negativos. Y nuevamente, al multiplicar o dividir por un negativo, tenemos que revertir la desigualdad. Entonces, simplificando tenemos x, cambiamos la desigualdad a menos d, a la derecha tenemos 5 2. Entonces el dominio es x menor que 5 2, graficando este intervalo. Es como este intervalo aquí, excepto que no incluimos 5 2. Así que ahora tenemos un punto abierto en 5 2. Una flecha a la izquierda acercándose al infinito negativo, lo que significa que el dominio que usa la notación de intervalo es el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta 5 2. Espero que hayas encontrado esto útil.